Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar sobre la inflación. ¿Qué es? ¿Por qué está sucediendo? Y cómo protegernos frente a ella, que esto es lo más importante. ¿Qué es la inflación? Bien, la inflación es un monstruo que año a año te va robando poco a poco. Concretamente, de media te roba un 2% de todo tu dinero al año y el último año te ha robado un 7%. Ojito, ¿eh? ¿Pero qué es y por qué se ha producido tanto concretamente el último año? Básicamente la inflación sucede porque cada vez hay más billetes en circulación. Voy a explicártelo. Si nosotros tenemos 100 dólares para 100 personas, toca a dólar por persona. Ok, y luego una botella de agua costará lo que cueste. Si de repente en el mercado se meten otros 100 dólares, cada persona tendría 2 dólares. Tú dirás, entonces esa persona se ha vuelto el doble de rica. No, porque si todo el mundo tiene más dinero en circulación, significa que las cosas van a valer más, porque cuesta al mismo tiempo producirlas. Por ende, la botella de agua será el doble de cara. Entonces tú dirás, ya, pero si esa persona tiene el doble de dinero, y la botella de agua cuesta el doble, estamos en las mismas. Eso no explica el motivo por el cual tú pierdes poder adquisitivo. Y yo te digo, ya, pero es que cuando se imprimen billetes, el dinero ¿a que no te lo ingresan en el banco? Amigo, el dinero se esparce por la economía en forma de préstamos y demás. No te lo ingresan en tu cuenta bancaria. Por lo tanto, realmente sí estás perdiendo poder adquisitivo. Y de media, históricamente, has perdido un 2 al año. Que te puede no parecer mucho, pero si aplicamos un interés compuesto a 50 años, mirad la burrada que sale. Y es que en el último año hemos tenido casi un 7% de inflación. ¿Por qué? Por varias causas. Primero de ellas, por la propia pandemia. Lo que sucede es que la economía estaba parada durante el coronavirus y de repente ha habido un boom. Ha habido un aumento de la demanda brutal de cierta cantidad de productos. Todos habéis escuchado la crisis de semiconductores y demás. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay escasez de un producto? Que su precio aumenta. Y si aumenta su precio y tú sigues cobrando lo mismo, pierdes poder adquisitivo. Esa es una de las razones que explica la alta inflación, es decir, los problemas con la cadena de suministros, alta demanda, problemas logísticos, etc. Una parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Bueno, la segunda parte proviene de los bancos centrales y de los políticos. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, la inflación aumenta. Por ejemplo, se aumenta el precio de los productos, pero es que estos aumentan si se mete más dinero en circulación. Se aumenta la masa monetaria, el número de billetitos. ¿Qué es lo que ha pasado durante el último año, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues que la Reserva Federal ha imprimido una auténtica burrada de billetes. Os estaré poniendo una imagen en la que podéis ver que en el último año prácticamente se han imprimido los mismos billetes que en los últimos 10 años. Ojito, ¿eh? ¿Y por qué ha hecho eso si eso produce inflación y la inflación es mala porque te roba dinero? Porque la FED intenta controlar algo que en la realidad no se puede y es la economía. Por eso las economías planificadas a largo plazo no funcionan. Pero bueno, ¿qué es lo que pensó la FED? Oye, nos hemos pegado una hostia brutal con esto del coronavirus, está aumentando el paro, bla bla bla, un montón de problemas. ¿Cómo podemos nosotros ahora potenciar la economía? Muy simple, aumentando la masa monetaria de una forma brutal junto con bajadas de tipos de interés, para con esto intentar reactivar la economía. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que sí, que la economía se ha reactivado, el nivel de paro en Estados Unidos está ya casi a niveles prepandémicos, pero claro, has causado una inflación que se ha juntado con los problemas logísticos del copón. Hasta aquí es lo que ha sucedido y por eso ahora mismo la FED ha dicho que ya va a quitar toda esta serie de medidas, que incluso va a empezar a subir los tipos de interés otra vez y demás. Si no sabes lo que son los tipos de interés y cómo afectan a la bolsa y al mundo en general, tranquilo, que estoy preparando también una serie de vídeos explicándote todo esto, cómo invertir, etc. Pero ahora nos centramos en la inflación. Y ya sabes más o menos por qué te va robando cada año y además por qué en el último año te ha robado tanto. Pero aquí la cuestión es ¿cómo nos protegemos frente a la inflación? Porque si tú eres como el común de los mortales, tendrás tu trabajo con tu nómina correspondiente, que lo meterás al banco y te olvidarás de ello. Pues te quiero decir una cosa, la mejor forma para protegerte de la inflación es invirtiendo tu dinero. Y sí, sé que esto no te va a gustar porque como la mayoría de los mortales, tú cuando escuchas inversión de dinero estás pensando en casino, estás pensando en apuestas y puede ser incluso ahora en criptomonedas, que hay mucha gente que gana dinero, pero hay gente que se ha arruinado, bla bla bla. Quiero explicarte un poco esto. Cuando hablamos de inversión hablamos de cosas que permiten aumentar tu capital. No tiene ni siquiera por qué ser bolsa, ni criptomonedas, ni nada. Puede ser, por ejemplo, comprar una vivienda y revenderla en un futuro por un precio más alto. Con eso ya te puedes ir protegiendo de la inflación. Y de hecho la vivienda es una muy buena forma de protegerte frente a la inflación. Más si cabe si tienes una hipoteca fija, como por ejemplo es mi caso. Primero porque estás financiándote a unos intereses bajísimos gracias a la situación actual. Y segundo porque tu deuda permanece constante, sin embargo, como la inflación sube, el precio de la vivienda dentro de 10-20 años va a ser mayor. Y también el precio del alquiler. Por lo tanto,
Deuda constante, rendimientos al alza. Ese es un primer punto mediante el cual te puedes proteger de la inflación. Pero además, uno de ellos serían los planes de pensiones, ¿verdad? Pues no. Siento decirte que los planes de pensiones no son un buen instrumento para luchar contra la inflación. De hecho, en el año pasado, menos de 1/3 de todos los planes de pensiones de España logró batir a la inflación. Por lo tanto, no es un buen instrumento para hacerlo. Las cuentas de ahorro, ni muchísimo menos. Las mejores cuentas de ahorro no te llegan a dar un 1% de interés. Y estamos hablando que la inflación históricamente está alrededor del 2% y que el año pasado un 7%, hubiera seguido perdiendo dinero. Por lo tanto, tampoco. Caca. ¿Qué es lo que nos queda? La bolsa. La bolsa es un magnífico instrumento para protegerse de la inflación, porque si hay inflación, la bolsa sube. Y para ello os voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginaos que nos compramos una acción de Apple y de repente hay un 10% de inflación. Apple ve eso y ve cómo el coste de los componentes de sus iPhones, la cadena de suministro y demás está aumentando un 10%. Apple no es tonta, entonces ¿qué es lo que hace? Estoy viendo este aumento de precios por parte de mis proveedores, voy a repercutir yo ese aumento de precios a los clientes. Por lo tanto, Apple realmente no pierde dinero. El que pierde dinero eres tú al comprar el iPhone en cuestión porque será más caro. O te habrán reducido componentes por otro lado. Pero a lo que te voy es que, por norma general, el mundo empresarial se protege bien de la inflación. Aunque sí que es cierto que depende de qué sector estés metido, puede ser que al principio sufra más porque tarde más en reaccionar frente a esos cambios inflacionarios. Pero en principio, la bolsa es un buen instrumento para protegerte de la inflación. Y no solo eso, ya no es que sea un buen instrumento, sino que es un instrumento que, meramente indexándote al Standard & Poor's 500, consigues un 7% de rentabilidad histórica. Que yo sé que tú no eres mucho en matemáticas, así que déjame mostrártelo con un ejemplo. Si tú metes 10.000 euros hoy a través de, por ejemplo, fondos indexados, que es la forma más fácil de invertir en bolsa, que en futuros vídeos os hablaré sobre esto, cada año le metes 6.000 euros y lo dejas ahí durante 20 años sin tocarlo, probablemente acabes teniendo más de 300.000. Y teniendo en cuenta que le estás generando un 7% anual a esos 300.000, en ese momento estarías generando unos 21.000 euros al año, o lo que es lo mismo que unos 1.500 euros al mes. Ya tenemos una buena pensión, ¿no? Mucho mejor que la que te va a pagar el Estado dentro de 20 años, que va a ser cero. Así que invirtiendo en bolsa no solo estamos ganando la inflación, por norma general, sino que encima estamos obteniendo un rendimiento mucho mayor. Nos permite ganar pasta, que es lo importante, no solo protegernos. Y como os he comentado, para invertir en bolsa tenemos varias opciones. Una es ir a comprar una acción concreta, Apple, Facebook, Amazon, a través de un broker, el que sea, u otra que es la de comprar fondos indexados, que si no tienes ni puta idea, esta es la que tienes que usar. Y tranquilo, porque como te he dicho, en un vídeo que subiré próximamente te explicaré cómo comprarla, desde qué banco, qué beneficios tiene, a qué te expones y qué riesgos. Todo sobre los fondos indexados. ¿Y cuál es el último reducto que nos queda? Las criptomonedas. ¿Te aconsejo meterte aquí? Sinceramente, si no tienes ni puta idea de inversiones, no. No, porque no vas a saber lo que son las criptomonedas, lo que implican, y para que lo sepas, las criptomonedas no se le puede calcular un valor intrínseco detrás. Es decir, yo sé que cuando compro una acción, por ejemplo la acción de Apple, sé si esa acción en ese momento está cara o está barata. Realmente no sé lo que vale detrás, pero sí que puedo llegar a saber, según la media histórica, si está cara o barata, y eso es muy importante. ¿Con las criptomonedas se puede saber? No, no se puede saber. No hay ese tipo de métricas. Por lo tanto, tiene muchísimo más riesgo. Así que si estás empezando, no te recomiendo que empieces por las criptomonedas ni de coña. Empieza por los fondos indexados. Así que para resumir, sabemos lo que es la inflación, sabemos por qué ha aumentado tanto en el último año. Y por cierto, durante este año probablemente se quede también en un 5 o 6% y luego a saber en qué se encuentra. Así que si no quieres ver tu patrimonio en cosa de 3-4 años caer alrededor de un 20%, te recomiendo que empieces a invertir tu dinero, ya sea a través de la vivienda. Repito, hipotecarse ahora es un muy buen momento porque tienes tipos muy bajos, te puedes meter en una hipoteca fija a 30 años pagando unos intereses muy pequeños, tu deuda permanecerá constante y el precio de la vivienda, al igual que el precio de los alquileres, tenderá a aumentar por la inflación. Por lo tanto, deuda aquí, ingresos en aumento, igual a mayor rentabilidad. Y también lo puedes invertir en bolsa porque, como te he explicado, las empresas es un buen mecanismo porque estas mismas se protegen frente a la inflación. Así que invertir en ellas de la forma más fácil a través de fondos indexados es una muy buena idea. Y deja los planes de pensiones para otra cosa y deja de guardar tu dinero en el banco a menos del 1%, porque todo eso lo único que te va a hacer va a ser perder dinero y estamos aquí para ganarlo. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.